Buenas, nuevo video del Tango Tube. Hoy la comparsita, que es como uno de los temas más famosos mundialmente dentro del tango. Lo vamos a hacer porque es de los más famosos, pero los invito a no solo consumir estos 2 o 3 tangos más conocidos que están bien, pero hay un gran repertorio de tangos un poquito más ocultos y que son mucho más interesantes quizás musicalmente que estos que son, sí, es verdad, tienen más impacto porque bueno, son los más famosos, pero te invito a que investigues. Bien, y arrancamos con la intro. Mano izquierda hacemos sol, fa, mi bemol. Eso solito. Mano derecha, primer acorde, si bemol, re y sol. Segundo acorde, la, do, fa. Tercer acorde, sol, si bemol, mi bemol. Todo en negras. Pam, pam, pam. Unimos. Podemos darle lo que sería una doble apoyatura. Parabap, pum, pum, parabap, pum, pum. Bien, esa sería la intro. Vamos al tema A. Mano derecha arranca con re, do, la, fa sostenido. Sigo. Re, mi bemol, re, do sostenido, re. Ahí vamos con estos dos compases. Compás 2 y 3 en la partitura. Te podés descargar la partitura. Re, do, la, fa. Re, mi, re, do sostenido, re. Re, do, la, fa. Re, mi, re, do, re. Bien, ahora siguiente. Re, re, si bemol, sol. Muy parecida, solo que abro un poquito más la mano. Y el compás 5 es igual que el 3. Re, mi, re, do, re. Entonces quedó. Hasta ahí vamos. Bien, y esos 4 compases que hicimos del tema A se vuelven a repetir exactamente lo mismo. Bien, vamos a la mano izquierda. Mano izquierda arrancamos con re, fa sostenido, la, la. Otra vez, re, fa sostenido, la grave. Ahí apoyás la mano en esta zona y ahí ya llegás a todo. Siguiente compás, re, mi bemol, mi natural, fa sostenido. Todo en negras también. Ahí tenemos el compás 2 y 3 de la partitura. Seguimos sol, si, re, si. Y termino esta idea con sol, sol, fa, mi bemol. Es decir que nos quedó mano izquierda entera, tema A, re, fa, la, re, mi bemol, mi natural, fa sostenido, sol, si, re, si bemol. Bien, y seguimos con uno más, sol, sol, fa, mi. Hasta ahí habíamos hecho. Ahora, ¿qué va a pasar? Se repite nuevamente, como pasó con la mano derecha. Si preguntás por digitación, haces re, fa, la. Y ahora estaría bueno pulgar en el re, pasar el 4. Haces 4, 3, 2, 1, te calza justo para después pasar otra vez el pulgar ahí. Muy bien, hasta ahí tenemos entonces, hicimos en la repetición re, fa, la, re, mi bemol, mi natural, fa sostenido, sol, si bemol, re, si bemol. Y ahora acá hay un pequeño cambio que hace sol, fa, mi, re. Vamos hasta ahí porque después se viene una nueva parte. Bien, la unión sería, arrancamos todo al mismo tiempo. Re, do, la, fa. Fíjense que acá no hay problemas así de distintos ritmos. Junto, 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 junto. Junto, 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 junto. Segundo compás, acá sí se empieza a mover un poquito. Hago re, izquierda, re, derecha. Al mismo tiempo mi bemol, re solito, do sostenido con mi, re con fa sostenido. Fíjense acá, hay que practicarlo de a poquito. Pa, 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 pu, pa. Y ahora volvemos otra vez a juntar todo. En el compás 4 sería re con sol, re con si bemol, si bemol con re y sol con si bemol. Quedaría estos 3 compases.
Muy bien, siguiente compás, 5. Sería sol, re, otra vez sol, pero ahora con mi y re. Do sostenido con fa, re con mi bemol. Pa, 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 pam. Un, pa, 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 pu, pam. Y ahora, ¿qué va a pasar? Se repite lo que hicimos antes, el compás 2. Exactamente igual. Repito. Sigo repitiendo. Y acá hay un pequeño cambio que hacemos sol, re, mi bemol con re y en el bajo un fa. Do sostenido, bajo en mi bemol y re con re. ¿Cómo queda entera la primera parte? Pum, pam, pam, pum. Lo hago lento. Empieza la repetición. Perdón. Y ahí con fa, mi bemol y re con re. Hasta ahí vamos. Continuamos el tema. Ahora se viene el compás número 10. Do, sol, fa sostenido, sol, fa, mi. Sigo. Re, sol, fa, sol con pulgar, sol sostenido. Bien, vamos hasta ahí. Hicimos del compás 10 hasta el 14. Do, sol, fa, sol, mi, re, sol, fa, sol, sol sostenido. Hasta ahí vamos y dejamos después para el final. Mano izquierda. Vamos a hacer la síncopa. Tururum, pum, pum, parum, pum, pum, papu, pum. Eso serían los 4 compases. Hicimos la síncopa con este adelantamiento, si bemol, si natural do y después sol, sol. Eso 2 compases. Para bam, pam, pum, pum, para bam, pum, 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 pum. Eso 2 veces. Una vez de sol, fa, fa sostenido, sol, re, sol. Pa, pa, pam, pam, pam. Y de ahí nos vamos a sol, sol, fa, mi bemol, sol grave, sol agudo, fa, mi bemol. Bien, a practicar y ahora vamos a unir. Bien, la unión va a ser do con do, pu, pu, do, pu, pu, do, pu, pu, do. Bien, y de ahí do, sol y sol, separados. Do, sol, sol. Do, sol, sol. Bien, y ahora el tiempo va a ser como que se mete más rapidito. Y ahora al mismo tiempo fa sostenido con un do grave. Sería y un sol solito para terminar el compás. Otra vez. Eso es. Siguiente compás, el número 11. ¿Sí? Fíjense que al comienzo de cada sistema hay un numerito ahí para guiarse en la partitura. Compás 11. Hacemos. Sería primero el do, primero el do, el fa, el sol, el fa sostenido con sol. ¿Cómo sería esto? Fa, sol, fa, ahí junto y termino con sol con do y el mi solito. ¿Cómo quedaría? Otra vez. Fa, sol, mi. Siguiente compás. Re, sol, fa, sol. ¿Esto qué sería? El re aquí y el sol acá. Re, sol, fa, sol. Re, sol, fa, sol. Re, sol, fa, sol. Muy bien, vamos hasta ahí. Vamos al compás 13, la parte esta de... Bueno, y acá vamos a hacer sol, fa sostenido, sol con sol, fa sostenido en la derecha, al mismo tiempo sol con re, y ahora mi bemol con sol sostenido. Ahí puedes pasar el pulgar.
Muy bien, siguiente compás, vamos hasta el final de este tema A. Sería la, re, do, re. La, re, do, re, compás 14. Y ahora se viene do, si, la, sol, fa sostenido, sol. Do, si, la, sol, fa sostenido, sol. Fa sostenido, do, re, si, re, sol. Esto igual lo vamos a hacer más grave, ¿no? Ahí, lo vamos a hacer acá. Do, si, la, sol, fa, sol. Fa sostenido, do, re, primer acorde. Acorde final, si, re, sol. ¿Cómo quedaría toda esta parte? La, re, do, re. Do, si, la, sol, fa, sol. Pum. A practicar. La mano izquierda tenemos en este final. Después que hicimos sol, sol, fa, mi. Se viene re, la, fa sostenido, re. Vuelo un poquito hacia el agudo y vamos a hacer mi, re, do, si, la. Mi, re, do, si, la. Sí, está más agudo, por eso lo puse directamente en la clave de sol. Mi, re, do, si, la. Lo podría haber puesto en la clave de fa también, pero me pareció más interesante ahí arriba, se ve mejor. Mi, re, do, si, la. Y termino con sol, re, sol. ¿Cómo queda toda esta parte? Re, la, fa, re. Un mi, re, do, si, la, sol, re, sol. Vamos a juntar. Esto sería junto, 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 junto. La con re, re con la, do sostenido con fa sostenido, re con re. Y ahora junto las manos y vamos a... que sería do, si, la, sol, fa sostenido en la mano derecha y en la izquierda mi, re, do, si, la. Y termino con sol, fa sostenido, do, re con re, si, re, sol con sol. Ahí estaríamos. ¿Sí? Entonces, toda esta parte final, pi, pa, pi, pa, pi, pa, 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 un. Muy bien, a efectos de la armonía, como verán, casi siempre estamos en un primer grado, en un quinto grado, que es un re mayor, y en un momento vamos a do menor. Cuarto grado, los 3 grados tonales, o sea, los más importantes de la tonalidad. Eso es lo que trabajamos un poquito armónicamente ahí. Y unas cositas para cuando ya te vaya saliendo más cómodo. Bueno, aquí no hay ninguna aclaración acerca de articulaciones, es decir, si toco staccato, articulo ligo todos, ligo de a dos, etc. Hay que ir buscando lo suyo, pero recomendación es que la mano izquierda, esto esté bien ligado, ¿sí? No cortado. En todo caso, si vamos a estacatear algo, vamos a hacer staccato a la melodía y que quede ese contrapeso del ligado en una mano y staccato en la otra. Mucho más interesante que todo. Sí que suena medio extraño. Y otra cosa acerca del tiempo también. Aquí hay que escribir un tiempo determinado. Por ejemplo, este ta 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 ta. Pero bien puede ser tan da ca ca ca. Se puede frasear. Eso va a complicar un poco la unión, ¿no? Pero nada, te la tiro para que si querés hacer algo con eso. Bien, espero que te haya gustado esta primera parte de la comparsita. Vamos a hacer pronto la segunda, pero déjame el comentario a ver si estás tocando esta efectivamente. Así subo la segunda parte o no, lo dejamos acá. Nos vemos, muchas gracias por el like, por comentar, por compartirlo y darle a la campana esa que está por ahí abajo. Gracias. Y si te gusta leer, ya está disponible el primer libro de La Tecla que se llama Escuchame una cosa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el interés. ¿Qué es Escuchame una cosa? Un libro para leer y escuchar, porque está dedicado a todos aquellos que gustan de la música, también para estudiantes, que quieren profundizar un poco, entenderla mejor. Está dividido en 2 grandes partes. Por un lado, en la primera, es la parte quizás que más texto tiene para solo leer, en el cual vamos trabajando distintas temáticas de lo musical, ¿sí? Tocar con otros, la composición, la creatividad, el rol que juegan los distintos músicos dentro de un grupo, la música como un camino. Y en la segunda parte es un poquito más técnica, en donde hablamos de los elementos fundamentales de la música con
ejemplos que justifican. También analizamos distintos géneros. Quizás todo esto lo vas a poder escuchar en las playlists de Spotify y YouTube. Están organizadas para que vos vayas leyendo para escuchar, porque es muy importante que escuches los ejemplos. El libro está en dos formatos: el formato físico en papel tradicional y en libro electrónico, que te sirve para todos los celulares, tablet, PC, notebook y para lectores de libros electrónicos. Aquí abajo te dejo toda la información respecto al libro para poder pedirlo desde Argentina, desde el resto del mundo, el físico, el ebook, todo ahí. Así que muchas gracias y a seguir aprendiendo.